de Ni Una Menos nuevamente en este 25N. Una vez más estamos gritando todas las mujeres: basta de femicidios, basta de violencia machista, basta de violencia de género. Y vamos a estar repasando a continuación algunos datos que vamos a analizar con la periodista de la provincia de Entre Ríos, destacada periodista con perspectiva de género, Sandra Míguez, con quien vamos a charlar respecto de las diferentes actividades que están previstas para la provincia de Entre Ríos, pero también haciendo un análisis de la situación actual que está atravesando la provincia y el país en esta materia. Sandra, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos y celebro que en estos espacios se estén tratando estas temáticas. Bueno, en principio, luego de la pandemia, con las últimas habilitaciones, ¿qué análisis se puede realizar en la República Argentina, pero focalizándonos en lo que ocurre aquí en el litoral argentino respecto de la violencia machista? Bueno, en general hay que decir que la violencia machista, la violencia en términos generales, tiene distintas expresiones, ¿no? Que va desde lo más terrible, que es el caso de un femicidio, a una situación tal vez más delicada para identificar, que son otras formas de violencia: la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia obstétrica. Hoy también estamos hablando de la violencia política en función de este desarrollo que hemos tenido las mujeres y de el gran avance en materia de derechos. Y también hay una nueva modalidad que es la violencia digital, que es a partir de todo lo que es el desarrollo que tenemos en nuestra vida cotidiana con respecto a lo que es el tema de las plataformas virtuales, de las redes sociales y demás. Entonces hay una diversidad de aspectos, ¿no? Decimos, el hecho más lamentable, más dramático, más terrible son las situaciones que se cobran la vida de las mujeres. Pero también hay otros, como decimos, que afectan la libre vida de cada una de nosotras en el día a día, y eso también muchas veces no se denuncia, porque son situaciones que a veces están más aceptadas, digo entre comillas, como naturalizadas dentro de una cultura que ciertamente tiene siglos de venir siendo de este modo. Por eso es tan importante difundir, que se conozcan, digamos, las especificidades de cada una de estas formas de violencia, la violencia obstétrica, la violencia en términos de la salud, ¿no? Que muchas veces se habla también de la violencia institucional, pero me parece que este contexto, vos me preguntabas, este contexto de la pandemia, lo que puso en evidencia es justamente todo ese rol que tenemos las mujeres y cómo está afectada nuestra vida, ¿no? Y el hecho del encierro hizo que muchas de las mujeres tuvieran que convivir con esas personas que las están violentando. Y entonces, bueno, se vio justamente un incremento en los casos de denuncias por esta circunstancia tan particular que ha sido la pandemia. Pero también vemos cómo la pandemia puso en evidencia la sobrecarga en las tareas denominadas tareas del hogar o tareas de cuidado, que justamente también habla de una exigencia hacia mucho mayor mujeres que tiene que ver también con otras formas de expresión de la violencia. Sin lugar a dudas. Quería centrarme, Sandra, en la violencia económica. Vos recién estabas detallando los diferentes tipos de violencia que se puede asumir respecto de las mujeres. Y hoy estaba leyendo una nota de la provincia de Santa Fe en donde se sigue insistiendo con esto. La mujer todavía va a denunciar y luego se pregunta: ¿cómo vuelvo a mi casa? ¿Cómo regreso a mi casa? Y eso habla a las claras de que la violencia económica sigue estando muy vigente en la República Argentina y obviamente en Entre Ríos y en Santa Fe también. Preguntarte si cuántas casas de la mujer hacen falta también en la provincia, distribuidas en los diferentes departamentos, pero focalizándonos sobre todo los departamentos del norte, que son estadísticamente los que mayor casos de violencia y de denuncias están registrando en este sentido. Sí, en realidad yo creo que debe haber una política integral, ¿no? Que cubra todas las demandas que tenemos las mujeres frente a una denuncia por violencia de género, que significa que muchas veces tengan que excluirse de un hogar y por lo tanto no tienen ni el techo, ni tienen tampoco la posibilidad de un trabajo digno o un trabajo que les permita subsistir. Entonces, me parece que la mirada tiene que ser de manera integral, las respuestas tienen que ser integrales, porque si me preguntás, y las casas de las mujeres son lugares provisorios o alternativas para el momento específico de urgencia.
Pero hay que pensar en políticas integrales, por eso es necesario justamente que estos abordajes contemplen cada uno de los aspectos, ¿no? Por ahí tiene que ver con el cuidado de niñas y niños que están a cargo de esa mujer que ha hecho la denuncia y no tiene dónde dejarlos. Entonces también ahí hay una problemática que tiene que contemplar este cuidado y esta protección de las niñas y los niños o los adolescentes. Hay muchos aspectos vinculados, digamos, a la problemática de la violencia de género, por eso decimos que es una trama tan compleja. Pero, sin embargo, digamos, no obstante, el Estado, los gobiernos, ya sea en cada una de las jurisdicciones, ya sea a nivel municipal, provincial, nacional, tiene que tener una fuerte articulación de todos los sectores que estatalmente tienen alguna injerencia en dar algún tipo de solución y para articular programas que justamente tengan un abordaje completo de toda esa problemática. Por eso me parece que más allá de que haya o no haya casas específicas de la mujer, tiene que haber una política o una mirada bastante más profunda con respecto a todo lo que significa la violencia de género y cómo afecta la vida de las mujeres para identificar claramente cada uno de estos aspectos, ¿no? Que tienen sus propias especificidades. Bien. Sandra, sabemos que te tenemos que despedir, tenés que ir a trabajar. Te queríamos agradecer este tiempo y este análisis para ahora respecto de este día especial para todas las mujeres, pero por supuesto para todo el mundo, porque de alguna manera a todos nos toca esta situación, a veces más cerca, a veces de más lejos, pero la verdad que es un tema que nos tiene que involucrar a todos y a todas. Sí, más allá de la violencia de género, en particular, digo, la violencia física, ¿no? De que es lo que estuvimos prácticamente hablando, también identificar claramente las otras formas de violencia que, como decíamos, a veces nos cuesta más lograr identificarlas, pero que nos afectan en nuestra libertad, ¿no? De acción y de desarrollo personal y en nuestras subjetividades. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Sandra. Hasta un próximo encuentro. Gracias.